Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Master Wayne. Vamos a hablar hoy de Francis Ford Coppola, que es un director del que me llama la atención que todavía no he hablado en prácticamente ningún vídeo, ¿no? Ningún análisis de películas, ni rankings, ni demás, o por lo menos que yo recuerde, a no ser que me lo digáis ahora, pero digamos que si de otros de sus compañeros de generación, como puede ser Martin Scorsese, hice un ranking de toda su filmografía, que os lo pondré por aquí, o incluso de Steven Spielberg, análisis de varias de sus películas más importantes, ¿vale? Como Tiburón o E.T. con Federico Alba, precisamente. Ya he hablado de algunas de películas de estos directores. De Francis Ford Coppola, que también pertenece a esta misma generación de los 70 que revolucionó prácticamente el cine de Hollywood, que también incluiría gente como George Lucas o gente como, por supuesto, Brian De Palma. Parece como que Francis Ford Coppola es un director que siempre se le ha considerado, yo creo que de manera justa, digamos, si pensamos en toda su filmografía, como un director irregular, ¿no? O un director del que, claro, cuando uno se pone a revisar sus películas, su filmografía, se da cuenta de que prácticamente ha dirigido algunas obras maestras, y no solo obras maestras, sino películas de las más importantes de la historia del cine, prácticamente. ¿Vale? En esa etapa de los años 70 maravillosa, en la cual encadenaría El Padrino con La Conversación, con El Padrino 2, con Apocalipsis Now, prácticamente. Voy a comprobarlo ahora mismo, pero creo que efectivamente es que encadenó estas cuatro películas de manera consecutiva y se convertiría pues vamos, pues eso, ¿no? Muchas obras maestras, y en el caso en concreto del Padrino y El Padrino 2, dos de las películas mejor valoradas de la historia del cine, prácticamente. Porque además es que es curioso porque las películas del Padrino son películas que están muy bien valoradas por, digamos, gente estudiosa del cine de todas las épocas y países. Las valora muy bien. Y luego también gente, digamos, más joven o que no ha visto quizá mucho cine anterior a estos años, pero sí ha visto, ¿no? Aún así es muy probable que El Padrino sí que la haya visto, ¿no? O la trilogía del Padrino, con lo cual ahí se juntan las valoraciones tan entusiastas de varios rangos diferentes, digamos, de cinéfilos, ¿no? Con lo cual eso acaba resultando que muchas listas digamos, votadas por usuarios, como la de IMDb, pues hay junto con Cadena Perpetua, que también es otra película que está muy bien valorada, por ejemplo, están pues casi siempre El Padrino y El Padrino 2, ¿no? Lógicamente estas dos primeras, de la 3 ahora hablaremos enseguida. Coppola siempre ha sido un director con intenciones megalómanas en muchos casos, ¿no? Y con ganas de hacer la gran película. En ocasiones lo consiguió, como en El Padrino, por ejemplo, pero en ocasiones estas ambiciones a nivel de, pues eso, ¿no?, de pretensiones y de inversión, también pues le acabarían llevando a la ruina, sobre todo económica, ¿no? Precisamente con una película que, por cierto, yo reivindico bastante siempre que hablo con amigos cinéfilos, reivindico Corazonada, este musical extrañísimo y muy caro para la época, que precisamente por ser un fracaso absoluto pues terminó arruinando la compañía independiente de Coppola, ¿no? Pero bueno, entre estas películas, digamos, posteriores, que luego haría que se movería entre las buenas y las no tan buenas, ¿no? Digamos que entre las mejores, creo yo, estaría El Padrino 3, ¿vale? Que es siempre como el patito feo de la trilogía, ¿no? Siempre se considera como que es el patito feo. Y, por ejemplo, incluso yo, que la defiendo siempre, El Padrino 3, también admito que lógicamente es una película inferior a las dos primeras, ¿no? Eso hay poca gente que no lo suscriba prácticamente, ¿vale? Pero siendo esto así, creo que es una película, El Padrino 3, que se ha minusvalorado precisamente, pienso yo, por la comparación tan obvia con las dos primeras, que son, insisto, dos de las películas más importantes de la historia del cine. Entonces, esa comparación, hay muy pocas películas que la resistan, pero
Si nos ponemos a pensar en películas, es decir, si El Padrino 3 no se titulara El Padrino 3 y se titulara de otra manera, sería una película, estoy seguro de que sería mucho mejor valorada y que estaría en esa competición con otras películas de la mafia de la época, como puede ser Atrapado por su pasado, como puede ser Uno de los nuestros, o como puede ser El precio del poder, ¿vale? Scarface, o sea, entre esas, yo creo que El Padrino 3 no se arrugaría ni mucho menos, vamos, si comparamos El Padrino 3 con todas estas que estamos diciendo que se produjeron más o menos durante la misma época, ¿vale? Precisamente la noticia de la que os quería hablar, o una de las noticias, ¿vale? Porque ya que hablo de Coppola, he juntado dos temas, ¿no? Para hablar de Coppola. El primero de ellos es una noticia que ha salido recientemente sobre un nuevo remontaje del Padrino 3, precisamente, ¿vale? Sabemos que Coppola ha hecho estos remontajes en el pasado, ¿no? Como los ha hecho también su amigo Lucas con la trilogía de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. Pues Coppola, con Apocalypse Now sobre todo, pues hizo, aparte de la versión estrenada en cines, en 2000 o 2001, creo que fue 2001, presentó aquella versión Redux, que duraba más y tal, que yo no sé con cuál me quedaría, la verdad, lo tendría complicado, pero bueno, sí que Apocalypse Now sería una película bastante interesante de la que podríamos hablar algún día en el canal. Pero bueno, y hace muy poco pues hemos tenido este Final Cut que yo no he tenido ocasión de ver porque, bueno, por el tema de la pandemia y demás, ¿no? Pero si no lo hubiera visto en el cine, vamos, sin dudarlo, ¿no? Este nuevo remontaje, según él, estaría en cuanto a duración, estaría entre la versión estrenada en cines de Apocalypse Now y la versión Redux, ¿no? Entonces sería un intermedio que él ha titulado Final Cut y bueno, eso fue lo que hemos tenido, ¿no? Y ahora se anima el propio Coppola con este nuevo montaje del Padrino 3, ¿no? Y precisamente voy a leeros un poquito de esta noticia en la revista Variety, por ejemplo, dice El Padrino parte 3, nuevo montaje completo con un final diferente y lo vamos a poder ver en cines, no sé si en España, pero por lo menos en Estados Unidos y bueno, confiemos en que en España también se podrá ver. Paramount Pictures estrenará una nueva edición y restauración de la película de Francis Ford Coppola, El Padrino 3, en cines el próximo diciembre, seguida por un debut digital y en DVD, ¿vale? Y suponemos que en Blu-ray y bueno, en cine doméstico en general, ¿vale? Dice, la película, que es del año 1990, ha sido retitulada como Mario Puzo's The Godfather Code, o sea, la coda, que es como el desenlace del Padrino de Mario Puzo. 2 puntos, la muerte de Michael Corleone, ¿vale? Esto es lo que dijo Paramount. Dijo Paramount que este nuevo corte trae, pues, digamos, la visión original que Coppola y el escritor del guión, que es nada menos que Mario Puzo, autor de la novela El Padrino, el material original, tenían para la película, ¿vale? Dice, bueno, El Padrino 3 fue estrenada 16 años más tarde que El Padrino 2 y se centraba en los esfuerzos de el Michael Corleone de Al Pacino para liberar a su familia del crimen organizado, ¿no? Diane Keaton y Talia Shire retomaron sus papeles, pero Robert Duvall se negó a volver como Tom Hagen, como el famoso consigliere, ¿no? En la película fue nominada a 7 Oscars. Coppola eligió a su hija Sofía como Mary Corleone, ¿no? Una actuación que ha sido, bueno, que fue bastante criticada por la crítica. Yo, por cierto, defiendo a Sofía Coppola como Mary Corleone. Creo que quizá no sea la mejor actriz de la película, pero creo que defiende el papel con toda dignidad. Vamos, yo no pienso que lo haga mal. Y precisamente esa pareja que hace ella con Andy García, creo que funciona muy bien en la película. Pero bueno, esto es
Esto es una opinión personal, ¿no? Más allá del artículo que estamos leyendo. Y dice, la cinta es quizá recordada sobre todo por la famosa línea de diálogo de Pacino que dice, justo cuando creí que estaba fuera, vuelven a involucrarme, ¿no? Este gesto, esta famosa escena que se han hecho GIFs, ¿no? Y toda esta famosa escena de Pacino diciendo, justo cuando que estaba fuera, vuelven a involucrarme, ¿no? Y dice, esta nueva película que es de Coda... Bueno, este título larguísimo. Estos son declaraciones de Coppola, ¿vale? Dice que esta nueva versión de la película, digamos que es un reconocimiento a Mario Puzo, y mi título preferido, digamos, para la película, así como de nuestras intenciones originales para lo que acabó convirtiéndose El Padrino parte 3, ¿vale? Y dice, para esta versión del final he creado un nuevo principio, un nuevo final de la película, y reordenado algunas escenas, planos y pies de música. Con todos estos cambios y el metraje restaurado y también el sonido, para mí es una conclusión más apropiada para El Padrino y El Padrino 2, y estoy agradecido a Jim Giannopoulos y Paramount para permitirme revisitar su obra, ¿no? Coppola y su compañía, American Zoetrope, que precisamente es la que quebró con todo el tema de Corazonada que hemos dicho antes, trabajó para tener un escaneado 4K del negativo original, ¿vale? Para una restauración frame a frame de la nueva versión y del original Padrino 3, ¿no? El señor Coppola supervisó cada aspecto de la restauración mientras trabajaba en la nueva edición de la película, asegurándose de que el film no solo luciera y sonara, digamos, inmaculado, cristalino, ¿vale? Pero, sino que también satisfaciera, digamos, sus preferencias o su visión como director, ¿vale? Su visión personal como director, ¿vale? Así que bueno, aquí tenemos esta nueva edición. Claro, yo como fan de la trilogía del Padrino, tengo sentimientos encontrados con esta noticia, porque claro, yo por una parte estoy muy contento, ¿no? Con El Padrino 3, y no solo con El Padrino 3, sino con, sobre todo, el final de la película, es decir, el final de la trilogía completa, ¿vale? O sea, esa escena final, la escena final del Padrino 3, que no voy a desvelar, aunque supongo que muchos la habréis visto, pero por si acaso no lo voy a decir. La escena final del Padrino 3 para mí es absolutamente perfecta. Es perfecta. Es decir, quizá el Padrino 3 pueda tener sus detractores y pueda haber fallos en la película o partes flojas de la película, y no lo niego y yo mismo lo admito, pero precisamente el final me cuesta, ¿no? Incluso el principio de la película, ¿no? Que si no recuerdo mal, ese principio de la película, que es prácticamente unas panorámicas que recorren esa casa del lago Tahoe donde transcurría El Padrino 2, y esa voz en off de Michael con esa carta que manda a sus hijos, ¿no? Y con la música de Nino Rota sonando. O sea, prácticamente yo estoy muy contento tanto con el principio como con el final del Padrino 3, pero bueno, si Francis Ford Coppola ha querido hacer esto, pues sobre todo siendo el propio director de la película el que lo ve, y también con la perspectiva del tiempo, pues tendremos que esperar y ver a ver pues qué nos ofrece el director por aquí. Yo también, claro, muchas veces se ha especulado o yo mismo he fantaseado con la idea de un Padrino 4, que la verdad es que me extraña que no se lo hayan ofrecido, ¿no? Porque con toda esta fiebre, o sea, estamos hablando de una película, El Padrino 3, del año 90, o sea, ya ha llovido bastante, ¿no? Entonces, con toda esta fiebre de segundas partes, remakes, etcétera, hombre, hacer un remake del Padrino sería una auténtica locura, ¿no? Aunque, visto lo visto, yo ya me espero cualquier cosa, pero precisamente estando vivo Francis Ford Coppola, y precisamente que el hecho de que no le importe dirigir, y como ahora veremos en el segundo tema del que voy a hablar relacionado con el director,
pues me sorprende, digamos, que no le hayan ofrecido o que él no haya aceptado. A lo mejor es que no le apetece o piensa que El Padrino 3 es la conclusión, ¿no? Pero yo sí que he visto siempre posible una continuación con Andy García, ¿no? Como Andy García como el nuevo Don Corleone. O sea, además, tal y como acababa la última y tercera parte, creo que hubiera podido ser interesante una película en la que Andy García fuera el protagonista, de más mayor, y ver cómo continúa la saga de los Corleone, ¿no? Aunque prácticamente, bueno, la trilogía también podría ser la historia de Michael, al fin y al cabo, ¿no? O sea, Michael es lo que recorre prácticamente toda la historia, entonces... Bueno, no sé, va a gustos. Ponedme en la caja de comentarios lo que pensáis sobre el tema. Y ya que hablábamos de Coppola, precisamente he querido también aprovechar para hablar de una noticia, un proyecto del propio Coppola que ha estado preparando durante años, que salió la noticia, o salieron varias noticias ya el año pasado, de que tenía muchas ganas de hacerlo, y por eso digo precisamente lo del Padrino 4, porque aunque es un director Coppola que no ha dirigido desde Twixt, esta película del año 2011, pero prácticamente aquí se le veía en 2019 en su 80 cumpleaños, muy ilusionado con este proyecto llamado Megalópolis. No sé si ya os decía que era un poco megalómano este hombre, pues el título de este proyecto lo dice todo, ¿no? Voy a leeros esta noticia precisamente, que narra un poco el tema de Megalópolis, ¿vale? Esta es una noticia del 3 de abril de 2019. Dice: Francis Ford Coppola preparado para hacer Megalópolis, y está echándole un vistazo al cast, ¿no? Dice: en su 80 cumpleaños, Francis Ford Coppola está preparado para embarcarse en uno de sus proyectos soñados. Planea dirigir Megalópolis, este filme en expansión, digamos, tan ambicioso como Apocalypse Now, que ha ido, pues, planeando durante años. Esto se lo decía Coppola al autor del artículo en abril de 2019. Él tiene el guión y ha ido hablándolo de manera informal con potenciales estrellas para protagonizarlo. El nombre de Jude Law, precisamente, sería uno de los que potencialmente podría protagonizar la película. Digamos que el autor del artículo tuvo ocasión de ver metraje rodado por una segunda unidad después del anuncio del proyecto en Cannes, antes de que los atentados del 11 de septiembre de 2001 pues paralizaran el proyecto, ¿no? La película está ambientada en Nueva York, y el argumento va sobre los intentos de un arquitecto para crear una utopía en la ciudad, ¿no? En la ciudad de Nueva York, y cómo se enfrenta con el alcalde de la ciudad, por así decirlo, ¿vale? Tengo el plan este año de empezar esta ambiciosa producción, un trabajo enorme, y utilizando, digamos, todo lo que he aprendido durante mi larga carrera, empezando por cuando empecé en teatro a los 16 años, ¿vale? Y será una producción épica que será titulada, a la que he titulado Megalópolis, ¿vale? Dice que será una producción muy grande, con un cast muy largo y demás, y en el cual usará, pues, todos los, digamos, todos sus años de experiencia en los que ha hecho films de diferentes estilos, y usando su propia, o sea, lo que cree que es, digamos, culminando en lo que él cree que es su propia voz y su aspiración, ¿no? Dice, esto es muy curioso, dice, bueno, será una producción, pero que no va acorde con lo que se está haciendo hoy en día a nivel mainstream, ¿no? O sea, será una película bastante atípica, aun siendo una superproducción o una producción grande, de lo que se hace en el cine mainstream, ¿vale? Pero dice, bueno, pues que tiene muchas ganas y demás, ¿no? Y luego se pone a hablar del tema de Apocalypse Now, del Final Cut de Apocalypse Now, que precisamente ha llegado ahí. Tenemos esta noticia en castellano de la web de las horas perdidas, que me parece muy curiosa, porque dice: a sus 80 años, Coppola se prepara para abordar su último gran proyecto. Dice: este año planeo culminar una ambiciosa
una ambición que data de largo, la creación de una gran obra para la que emplearé todo lo que he aprendido durante mi larga carrera, desde que comencé a hacer teatro a los 16 años y se titula Megalópolis. ¿Vale? Así se ha pronunciado Coppola a puntito de cumplir 80 años de edad. Esto es en 2019, ¿eh? En abril del 19. Sobre un proyecto con mucha historia, uno que incluye metraje rodado, ¿vale? Por una segunda unidad, antes de que los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 paralizaran la película durante 2 décadas, ¿vale? Aquí tenéis concept art, ¿vale? Concept art de la película. Es como si la historia hubiera llamado a mi puerta, declaró Coppola tras los ataques, antes de trasladar la sede de su productora Zoetrope de Nueva York a San Francisco. La historia de una lucha de poder en un futuro cercano, ¿vale? Es una película un poco de ciencia ficción, aunque en otras versiones del guión situaban la película en el presente, ¿vale? Dice, digamos, es esta lucha de poder entre el arquitecto Serge Kaitlyn y el alcalde de Nueva York, Frank Cicero, ¿vale? Dos hombres enfrentados por un mismo objetivo, la creación de una magna obra urbanística en Nueva York, que supondrá la remodelación por completo de la ciudad en un monumento a sus egos, ¿vale? Esto es un poco... Este argumento, la verdad, o esto del arquitecto y demás, me recuerda a esta producción que se titula El Manantial, ¿vale? Esta película con Gary Cooper, que era adaptación de la novela de Ayn Rand, y de la cual precisamente me acuerdo que había una época que parecía que Zack Snyder iba a dirigir una nueva adaptación de esta novela, de The Fountainhead, porque además que en España se titula El Manantial, porque además el argumento va un poco, pues eso, de la libertad individual. Esto va mucho con Ayn Rand, ¿no? que es una pensadora, digamos, de corte liberal, y el argumento va mucho con la figura del arquitecto y de su libertad individual con respecto a los que le imponen, ¿no? O por así decirlo, cosa que tenía que ver con la situación de Zack Snyder con Warner, ¿vale? En el tema de Justice League y todo lo que le impusieron y todos los problemas que hubo ahí, ¿vale? Entonces, me recuerda un poco esto de lo del manantial a todo este tema del arquitecto, de la obra urbanística, remodelación por completo de la ciudad en un monumento a sus egos. El apellido de nuestro arquitecto protagonista se inspira en uno de los grandes eventos de la historia que dieron forma al guión, la conspiración de Catilina, la conjura liderada por el senador del mismo nombre para hacerse con el poder en la República Romana. Es un poco Cicerón, ¿no? El alcalde de Nueva York se llama Frank Cicero, pero bueno, será Cicerón en castellano. ¿Vale? Bueno, aquí dice curiosidades como que en un momento dado estuvieron asociados a la película nombres como Russell Crowe, Nicolas Cage, Robert De Niro, Paul Newman, Kevin Spacey, Eddie Falco o Uma Thurman, ¿no? O sea, nombres muy, muy diferentes. Pocos para el increíble elenco de personajes que pueblan las páginas del guión de Coppola. O sea, iba a ser una película, pues eso, enorme y con muchos personajes. A quien insistimos se le ha metido entre ceja y ceja que quiere hacerla ya. Deseo y estoy animado a comenzar la producción de este mismo año, ha declarado. ¿Vale? Entonces, bueno, este es un poco el proyecto de Coppola que me parecía que era interesante recordar, que por lo menos en el año 2019 estaba con esto. No se ha sabido mucho desde entonces. Sí que me parece interesante recordar estas palabras sobre este proyecto de Megalópolis, esta entrevista también de Deadline, un poco más tarde, en mayo del 2019, se publicó esta entrevista a Francis Ford Coppola en la cual habla pues de muchas cosas y precisamente pues habla en un momento dado de Megalópolis, ¿vale? Y tenemos estos extractos que dice ha resucitado el proyecto de financiar esta Megalópolis, ¿no? Jude Law y Shia LaBeouf están, digamos, o son potenciales para los roles protagonistas, ¿no? Supongo que para este arquitecto y el alcalde, ¿no? Que se enfrentará a él.
Ojo, Shia LaBeouf está como una cabra. Hombre, no es que sea mal actor tampoco, pero es un tipo que a mí siempre me presenta dudas ya por defecto. ¿Vale? Pero bueno, Jude Law pues me parece bien, es un buen actor. Si finalmente hace esos papeles, ¿vale? En Megalopolis está Épica, con la que él ha estado obsesionado durante décadas. ¿Vale? Bueno, pues esto que hemos dicho es un drama sobre este intento de crear una utopía en la ciudad de Nueva York. Me enseñó 20 minutos. Mira, aquí es más concreto y dice 20 minutos de metraje de segunda unidad que fue rodado hace 2 décadas, cuando él intentó por vez primera hacer la película. Las escenas estas de segunda unidad capturan son vistas y sonidos de las calles de Nueva York y las estructuras y estatuas de la arquitectura de la ciudad, ¿no? Me recuerda un poco la película La última noche de Spike Lee, que estaba rodada justo después, un año después de lo de Nueva York en 2001, y utilizaba mucho estos planos de la zona cero y demás, ¿no? O sea que a lo mejor estos planos de segunda unidad van por ese lado, ¿no? Y bueno, aquí también tenemos más declaraciones. Dice... mira, esto es muy curioso porque precisamente va sobre... Pues en la época en la que rodó Cotton Club, esta película con Richard Gere, pues eso, ¿no? Precisamente en Nueva York, años 30, ¿vale? Y tal. Pues con el productor Robert Evans, que es un tipo que por cierto tendrá cierto protagonismo en el nuevo proyecto de Ben Affleck, ¿no? Seguramente. Esta película que va a dirigir Ben Affleck sobre el rodaje de Chinatown y de estas películas que se hicieron en los años 70. Robert Evans es un productor pues muy importante, precisamente productor del Padrino, si no me equivoco. Entonces dice aquí que cuando fue la época de Cotton Club, le presentó este guión de Megalopolis, Coppola, a Robert Evans, en una época en la que Robert Evans estaba interesado en dirigir, precisamente, ¿no? No sé si con vistas a que Robert Evans lo dirigiera, la película, porque recordemos que Francis Ford Coppola fue guionista, ¿vale? Solamente guionista antes que director, ¿vale? De hecho, ganó el Oscar, si no me equivoco, por el guión de Patton, ¿vale? Entonces, dice aquí que le presentó este guión soñado, ¿no? A Robert Evans. Lo que vino a pasar es que Robert Evans, que era este productor, más o menos le dijo a Coppola que el guión es brillante, pero que solo Coppola era capaz de dirigirlo, o sea, de escribirlo y de dirigirlo, ¿no? Que Robert Evans se veía muy verde para dirigir una película tan ambiciosa como esa. Pero bueno, ahora llegaremos a esa parte, pero primero dice que este guión que le presentó a Robert Evans en su momento tenía esta idea de 2 hombres, Richard Gere y Maurice Hines. Maurice Hines, el hermano de Gregory Hines, el bailarín de claqué, ¿vale? Que todos estos estaban en Cotton Club, esta película, ¿vale? Y sus familias. Entonces la idea era tener esta película que fuera un poco como si fuera El Padrino, que entrecruzara una familia blanca y una familia negra, ¿vale? Esa es la manera en la que escribió Coppola el guión. Y dado que había tanta... o que hay tanta gente afroamericana y blanca en el guión, pensó enfocar la historia, o sea, que tuviera que ver con el tema de la esclavitud. Pero no solo con la esclavitud tal y como se conoce en Estados Unidos, sino la esclavitud a otro nivel también, ¿no? Porque aquí dice una cosa muy interesante. Dice esclavitud para cualquiera, incluso en la mafia, ¿vale? Porque dice, si tú estás en deuda, digamos, con la mafia o con un gángster, entonces te conviertes en cierta forma en un esclavo también, ¿no? Entonces este concepto le parecía muy interesante. La verdad es que está interesante todo esto. Le envió el guión a Robert Evans y este Robert Evans pues contestó: es brillante, es genial, es el mejor guión que he leído nunca, pero solo tiene un problema, Francis, es que solo tú lo puedes dirigir.
Entonces Coppola contestó, Bob, creía que todo esto iba de tú hacer tu debut en la dirección. Tú tienes un montón de buenas ideas y un montón de opiniones buenas, ¿no? O sea, no en vano Robert Evans tiene esta fama de tan buen productor, ¿no? Porque era productor, pero en el buen sentido, o sea, favorecía que las producciones siguieran adelante y salieran excelentes al final, como pues eso, El Padrino, Chinatown, ¿vale? Todas estas películas que estamos diciendo. Coppola dice, tienes un montón de buenas ideas y un montón de opiniones buenas y demás. Puede que yo no siempre esté de acuerdo, pero eso no significa que no sean buenas. Deberías hacerlo, deberías hacer este guión, ¿vale? Y Robert Evans contestó, no creo, o sea, no siento que yo esté a la altura de este guión. Este guión está más allá de mis capacidades. Lo que Coppola contestó a esto es, mira, te diré una cosa, lo haces tú, ¿vale? Pero en esa primera semana yo estaré y me sentaré en tu esquina, y si te asustas, ¿vale? Por ser su debut en la dirección, si te asustas, si estás nervioso o lo que sea, yo estaré ahí para esa primera semana y no quiero ningún crédito ni nada, no quiero el trabajo, lo haré por ti y demás, ¿no? Y bueno, pues ahí está, ¿no? Y después ya se pone a hablar que, bueno, Sofía tenía 14 años en esa época, pues sí, pues antes, pues en esa época de Cotton Club, o sea, ya estaban preparando el hacer Cotton Club, ¿no? O sea que con todo esto vengo a decir que este proyecto de Megalopolis pues ya se estaba urdiendo en estos años, ¿no? Y el que precisamente en el año 2019 pues este Coppola con tantas ganas de dirigirlo, pues me da cierta ilusión, sobre todo porque no me gustaría que la carrera de Francis Ford Coppola terminara oficialmente con una película como Twixt, ¿no? Con todo mi cariño a Twixt, pero es una película pues más bien mediocre, siendo generosos, ¿vale? Entonces sería genial que a sus 81 años que tiene ahora, en 2020, fuera capaz de dirigir, aunque si uso un poco más la cabeza, ¿vale? Más que el corazón, creo que es complicado que la termine haciendo, sobre todo porque han pasado, bueno, desde 2019 no se sabe mucho más de la película, en teoría está avanzando, están buscando financiación y demás, pero no hay mucha más información sobre el tema. Entonces yo tengo dudas de que pueda ocurrir de verdad esto, ¿no? Pero quién sabe. A lo mejor en un tipo de proyecto, y me sabe mal decir esto porque Coppola, pues eso, ¿no? Megalópolis, megalómano, todo a lo grande. Entonces, pero bueno, quizá para alguna plataforma digital, como lo hizo Scorsese con El Irlandés, ¿no? Al final, lo que dijo Scorsese es que precisamente Netflix fue una compañía que le ayudó o que le dio ese presupuesto de gran producción, que era lo que él quería para El Irlandés, y precisamente ese tipo de presupuesto sería lo que seguramente necesitaría Coppola para esta película también. Entonces yo lo firmaría, porque de hecho el ver que una productora se gaste mucho dinero, tal y como está el mercado, tal y como estaba a principios de año, pero tal y como está ahora, más complicado aún, ¿no? Lo veo complicado, pero yo firmaría que le dieran a Coppola alguna plataforma digital, pues como Netflix, por ejemplo, que le dejara a Coppola libertad creativa, tal y como se la dejó a Martin Scorsese, ¿vale? Aunque aún con la rémora, digamos, o con la desventaja de que, claro, no la vemos en el cine, o sí, ojo, porque yo al final la del El Irlandés la vi en el cine. O sea, yo creo que sí que hay ocasiones en las cuales, quizás no en todas las ciudades, o quizás no en todos los casos, pero un estreno, aunque sea a menor escala, sí que se puede llegar a hacer, ¿no? Entonces, eso sí que es posible. Pero bueno, nada, bueno, ¿qué opináis de todo esto? ¿Qué opináis del Padrino 3? De este nuevo montaje del Padrino 3, del hecho de que lo vayamos a ver en diciembre en cines, en teoría, ¿vale? No sé si en España ocurrirá, pero bueno. Lo que sí, luego en formato doméstico seguro. ¿Os gusta el desenlace El Padrino 3, tal y como está ahora? Igual que a mí me gusta mucho. ¿A vosotros os convence? ¿O tenéis muchas ganas de ver esta nueva versión? ¿Y qué os parece este proyecto de Megalopolis? De Megalopolis. ¿Os atrae también? Me resulta muy, muy interesante todo esto. Así que ponedme en la caja de comentarios lo que pensáis. Bueno, dadle like si os ha gustado este vídeo.
suscribíos y nos vemos en la próxima.